Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. A 350 días para finalizar el año y a 351 en los años bisiestos, este 15 de enero le damos la bienvenida en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas. En la Ciudad de México pronosticó para este martes 15 de enero el Servicio Meteorológico Nacional de México que el Frente Frío número 21 en el Golfo de México se reactivará por la presencia de una intensa masa de aire polar, marcado descenso de temperatura en la mayor parte del país a partir de esta tarde. Y en la Ciudad de México, la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político nos reporta que consideró Jaime Chalita Sarur, presidente de la Federación de Logias Mexicanas, altamente indigna la participación de supuestos masones en el partido Concertación Mexicana que conforma el expanista duranguense Manuel de Jesús Espino Barrientos, con la participación de esbirros del priista Emilio Gamboa Patrón, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En Silao de la Victoria, Guanajuato, nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja que inaugura a las 12 horas de este 15 de enero el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la planta de motores Volkswagen de Silao, Guanajuato, en su gira de trabajo por este estado del Bajío. Y en la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político tenemos que inicia el colosista Jaime Martínez Veloz la transformación de la Comisión para el Diálogo y Negociación para Chiapas, COCOPA, en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, una maquilladita a la COCOPA desde la Secretaría de Gobernación. En tanto, la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político nos reporta que con la representación de trabajadores de la educación del Valle de México y que integran la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Héctor Ánimas Vargas, secretario general de esta organización, entregó 117 cajas que contenían 39.864 amparos en los juzgados de circuito de Naucalpan, previendo posibles afectaciones de la Ley Federal del Trabajo promulgada en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. En tanto, la mesa de redacción de Arcano Político nos reporta desde Montevideo que recibe el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, a su par de México, Enrique Peña Nieto, el 28 de enero, 4 días después de lo previsto en diciembre del 2012. En tanto, nuestro compañero Leonardo Lucy, periodista de la emisora estadounidense La Voz de América, acreditado en Montevideo, Uruguay, refirió que el gobierno de Estados Unidos tramitó una invitación al presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, para que este viaje a Washington este año del 2013 y concrete una reunión con el presidente demócrata de ascendencia afroamericana, Barack Obama. Desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político le comentamos a nuestros queridos Arcano visitantes que invertirá en México en los próximos 3 años la Fundación Carlos Slim más de 4,000 millones de pesos para el impulso y desarrollo de capital humano en el sector educativo. Hay que recordar que el papá de Carlos Slim, pues lejos de huir de México en la Revolución Mexicana, pues se dedicó a invertir y de ahí empezó su riqueza. En Washington nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político presentó sus cartas credenciales la tarde del 14 de enero el nuevo embajador de México en Estados Unidos, el expanista o panista todavía Eduardo Medina Mora, al presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama en una ceremonia protocolar celebrada en la Casa Blanca. Y desde Madrid, la mesa de redacción de Arcano Político, la mesa de redacción Rafael Castilleja nos reporta que ni éxito ni fracaso, sino todo lo contrario, el balance de la guerra del expresidente de México, el panista moreliano Felipe Calderón, contra el crimen organizado, según la perspectiva de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson,
que se encuentra de visita en España. Y BKE Radio Mundial de Venezuela nos reporta desde Nueva York que confirmaron conductores de transporte escolares neoyorquinos que irán a la huelga a partir del próximo miércoles 16 de enero porque la alcaldía de la ciudad neoyorquina quiere recortar gastos y privatizar el servicio. En los arcanos de Salud es Vida, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dice desde La Habana que más de 50 personas fueron diagnosticadas con el cólera en los últimos 10 días en distintos barrios de la capital cubana, indicó el Ministerio de Salud. El anuncio se produce más de 4 meses después de que un brote de cólera fuera erradicado en el oriente de Cuba, tras dejar 3 muertes y 417 infectados. En el arcano de Latinoamérica, Elisa Salvín, corresponsal de Serigua, nos reporta desde El Progreso que representantes de las filiales de la Cámara de Comercio guatemalteca del nororiente de Guatemala y los miembros de la directiva nacional consideran que el presente año 2013 presentará muchas dificultades para sus transacciones comerciales y el presidente de la República, Otto Pérez Molina, no da marcha atrás a la reforma tributaria y no se mejora la problemática social que impera. Y, por su parte, Erasmo González, corresponsal en San Marcos, Guatemala, de Serigua, nos dice que el terremoto del 7 de noviembre del 2012, que sacudió con mayor violencia el departamento de San Marcos, agudizó la crisis habitacional porque deja al descubierto un déficit de 24.351 viviendas para satisfacer las necesidades de la población, informó el delegado regional del Programa Nacional de Resarcimiento, Ronnie Tul Fuentes. Y ya que andamos en Guatemala, nuestra compañera Lucille Kimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que cumplió el 14 de enero el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, su primer año al frente del gobierno. Este general retirado de 62 años había ofrecido combatir con mano dura la violencia, la pobreza y la corrupción, pero algunos estiman que ha hecho menos de lo prometido. Por cierto, la mesa de redacción de Serigua que dirige en Guatemala, nuestra compañera Iliana Lamilla, nos dice que cumplido un año de la gestión del presidente Otto Pérez Molina, han sido varias las dificultades y ejes importantes en los cuales ha fallado, sobresaliendo entre estos las materias de seguridad y transparencia, puntos claves en su campaña y en la agenda de gobierno, dijo a Serigua Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo allá en Guatemala. Reza Normamode escribió un especial para Radio Francia Internacional, nuestra asociada desde La Paz, Bolivia, y dice: tras un año de ausencia, Bolivia retornará el 10 de febrero a la Convención Antinarcóticos de las Naciones Unidas con la aplicación de una excepción sobre el masticado de coca en su territorio, un reingreso celebrado ayer 14 de enero por el presidente boliviano Evo Morales Ayma ante multitudes y al grito de ¡Viva la coca y mueran los yanquis! En Bogotá, Colombia, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional dice que declaró el 14 de enero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la más antigua de América Latina, ha cumplido en buena medida el cese al fuego unilateral que decretó en noviembre como gesto de buena voluntad para los diálogos de paz que se reanudaron este lunes en Cuba. Y Erika Olavarría, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, platicó con Juan Buchet, corresponsal en Buenos Aires de Radio Francia Internacional. El resultado: los argentinos están cada vez más preocupados por la inflación galopante que vive el país. Según datos facilitados por varias consultoras, el año pasado la inflación superó el 25%, una información que no ha caído en oídos sordos. En el arcano del mundo, la agencia Telam de Argentina nos reporta desde Abu Dhabi que aseguró la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que los líderes del mundo tienen la obligación, además de mejorar el medio ambiente, de tener realismo y compromiso para combatir la pobreza, al brindar su discurso de la apertura de la Cumbre de Energía 2013 en los Emiratos Árabes. En tanto, Braulio Moro, periodista de Radio Francia Internacional y especialista en finanzas, nos reporta que busca consolidar Francia su presencia comercial en los Emiratos Árabes Unidos con la primera visita del presidente socialista François Hollande a Abu Dhabi y Dubái.
donde se hablará sobre todo de negocios. En otro terreno del terreno económico, Alemania cerró el año 2012 con un superávit en sus cuentas, pero anuncia un crecimiento menor para este 2013. Y finalmente, la agencia calificadora Fitch amenaza con degradar la nota de deuda estadounidense si no aprueban un aumento al techo de la deuda. Nos vamos con nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Reporta: la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato de 2 periodistas radiofónicos en África, Isa Nagumba de Tanzania y Elizabeth Blanche Olofio de la República Centroafricana. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, dice que la agencia de la ONU informa que la situación humanitaria en Malí continúa deteriorándose con el aumento de los desplazados internos. Hasta este lunes, 228,000 personas se encontraban desplazadas, para un incremento de 30,000 desde que comenzó la operación militar francesa. Ya que hablamos de esto, en Abu Dhabi anunció este 15 de enero el presidente francés François Hollande en Abu Dhabi un fortalecimiento del dispositivo militar francés en Malí. François Hollande dijo también que esperaba la llegada de las fuerzas africanas para enfrentar a los grupos armados islamistas dentro de una semana. La ONU apoyó la intervención francesa. Esto lo dice Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas. Acogió con beneplácito Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, la respuesta que han dado los países socios de Malí a la petición de asistencia del gobierno maliense para afrontar a los grupos armados y terroristas que avanzaban hacia el sur del país. Y desde París, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos dice que para el primer ministro Ay Raoul, la puesta en escena que hicieron los insurgentes islamistas somalíes Shebab al publicar fotos del cadáver de un soldado francés es particularmente odiosa. Los islamistas afirman que la foto corresponde a la del jefe del comando que fracasó en la operación de rescate de un rehén francés. Ya que hablamos de terrorismo, en París, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos tiene que las autoridades francesas elevaron el nivel de alerta en Francia por temor a represalias tras las operaciones militares en Malí y en Somalia, extremando la vigilancia a islamistas tentados por Al-Qaeda, la base que fue creada por la CIA en 1979, o reforzando los controles de los edificios públicos y los transportes. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comparte desde Islamabad que dispuso este martes el Tribunal Supremo de Pakistán el arresto de Raja Ashraf en el marco de un caso de corrupción. La detención se produce en momentos en que el gobierno enfrenta manifestaciones lideradas por un líder religioso populista que denuncia la incompetencia y corrupción de las autoridades. Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nos comparte que la UNESCO condenó hoy la ola de atentados que sacudió la localidad de Quetta en Pakistán el viernes pasado, que dejó más de 95 muertos, entre ellos 3 periodistas, y urgió a las autoridades a investigar y procesar a los responsables. Y ya que hablamos de esto, pues María Elena Buccelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte el enfoque desde Túnez. Este lunes 14 de enero, en medio de manifestaciones contra el actual gobierno islámico, se cumplieron 2 años desde el inicio de la primavera árabe en Túnez. El país africano sigue en plena transición y muchos tunecinos consideran que la situación no ha cambiado o incluso que no hay retroceso. Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos dice que una cifra récord de 107.500 refugiados y migrantes africanos hicieron el peligroso trayecto que separa el Cuerno de África de Yemen en 2012. Esto es el Golfo de Adén. Y el reporte pues es de la ACNUR. Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos comparte que la misión de la ONU en la República Democrática del Congo acogió con beneplácito el retorno del doctor Denis Mukwege a la ciudad de Bukavu, situada al este de ese país. En el arcano ecológico, nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de Radio Francia Internacional desde Roma, nos comenta que este domingo se cumplió 1 año desde que el crucero Costa Concordia naufragara en las costas de la isla italiana de Giglio.
Supervivientes y familiares de las víctimas conmemoraron la tragedia con el barco aún encallado en el mismo lugar. Pero, más allá del drama humano, surgen preocupaciones en cuanto al medio ambiente, ya que la operación de rescate del barco conlleva riesgos de contaminación. Pasemos al Arcano Multimedia, querido Arcano visitante, con el reporte de nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, renovó su sitio web de información estadística con el objetivo de mejorar la difusión de indicadores relevantes para el análisis de la situación económica, social y ambiental en los países de la región. Y en el arcano del arte y la cultura, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos preparó que instó Irina Bokova, directora general de la UNESCO, a las autoridades militares de Malí a hacer todos los esfuerzos posibles para proteger el legado cultural maliense, que ya ha sufrido daños considerables. Y Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nos tiene que expresó profunda tristeza Irina Bokova, directora general de la UNESCO, por la muerte de Claude Knox, fundador del Festival de Jazz de Montreux, acontecida en Lausanne, Suiza, el pasado jueves. Nuestro compañero Andrés Criscaut, periodista de Radio Francia Internacional, nos preparó un material especial. Saint-Denis, en el norte de París, es una ciudad de contrastes, multicultural y muy marcada por la historia, ya que alberga en su catedral gran parte de los restos de la realeza francesa. Desde 2009, la municipalidad apuesta a la arqueología como factor de integración y socialización con el programa La Fábrica de la Ciudad, la arqueología de los cimientos y los techos de Saint-Denis. María Carolina Piña nos dice, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, respira, es arte. Desde París, la arquitecta, escritora y periodista argentina Diana Terán presenta bajo este título, Respira, es arte, este título en la Casa de América Latina de París, la obra de 40 creadores argentinos. Jordi Batallé tiene como invitado especial en los estudios de Radio Francia Internacional nuestra asociada a John McInerney. ¿Por qué? Porque 35 años después de su muerte, Elvis Presley sigue despertando pasiones. Para algunos, el que ya es considerado como precursor del rock and roll y del Star System es algo más que un cantante de éxito. Es un personaje a imitar, tanto sobre la escena como en la vida. Ese es el tema de la película El último Elvis, que se estrena en París el próximo 16 de enero. Ópera prima de Armando Bu, quien cuenta con 15 años de oficio en el cine publicitario. Y pasemos al arcano deportivo, en donde nos reporta nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que hoy todo el mundo se hace eco de la entrevista que el 7 veces campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong, otorgó a la periodista estadounidense Oprah Winfrey. La entrevista, que se va a emitir el próximo jueves, hace confesar al ciclista estadounidense su relación con el dopaje. Sí me dopé, dijo en esa entrevista. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, transmitiendo desde algún lugar en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Su amigo desde la cabina de transmisión, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas. Les esperamos alrededor de las 14 horas del centro de México. No nos falle, les esperamos.
Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.